Muy buenas días, tardes, bueno, días Bogotá, tardes Portugal. En Eh, Po- Sí, una, es invita- verdad. Muy buenos días o una, tardes. una invitada muy especial en este día de hoy, de luna nueva además, eh, hoy jueves, Vera Faria desde Portugal. Eh, Tú trabajas con toda una visión arquetípica y astrológica, mitológica, con todos los arquetipos femeninos, ¿verdad? Cuéntanos un poco de tu trabajo. Verdad. Muchas gracias una vez más por invitarme, Juan Carlos. Ah, estoy encantada de estar aquí para nuestra conversación. Es sobre eso, este tema que nos apasiona, ¿no? Que los arquetipos y la astrología, ¿no? Yo estudio astrología desde 1995, 95. Yo pienso, me disculpen mi español, ¿no? Eh, Hace unos 20 años estaba en una formación en Irlanda y tuvo muy lejos, muy cerca de ¿cómo se dice? Los monumentos del neolítico matriarcales, que es el monte de Tara, de la diosa Tara. Entonces yo tuve un sueño muy transpersonal en que todas las diosas del mundo y de todos los tiempos me aparecían en el sueño y que me han dicho muchísimas cosas muy sabias, muy sabias. Me han hecho olvidar todo cuando me desperté, ¿no? Pero la semilla que estaba lá, que me vive, no temas, no tengas miedo, estás protegida, vive la dimensión femenina de tu ser. Y para mí ha sido el mantra de mi vida desde entonces, ¿no? Entonces, que descubrir la dimensión femenina del ser, ¿no? Porque solo eso es cumplir un destino, ¿eh? Porque soy mujer, pero además para la del género, ¿no? El yin y el yang, como sabes, es como el sol y la luna, son modos de ser, energías que existen en todos nosotros y en todo. Entonces, que me he encantado por las diosas y con las diosas y he empezado el estudio con maestras como Marian Woodman, una maravillosa analista junguiana que ya se ha morido y que dejó una fundación, Marian Woodman Foundation, en Canadá, y aquí yo pertenezco al parte de Europa de su fundación. Entonces, que he empezado mi trabajo que se coloró o colorizó, Sí, sí, no me colorido, está bien. colorió, de esta importantísima, de este río, ¿no? Río abajo de las diosas, del femenino, lo que es, ¿no? Eh, con la poesía, porque Marian Woodman ha sido una profesora de literatura, entonces que la poesía, que para mi alma es tan importante, tan esencial también, el movimiento auténtico, el trabajo con la voz, porque todo que nos hace uh, descender, entre comillas, al cuerpo, porque el cuerpo es tradicionalmente femenino como el alma, el espíritu es tradicionalmente, simbólicamente masculino. Entonces, que ha sido estos últimos 20 años esa búsqueda, ese encuentro también. Mi hijo, claro, sacerdotisa de la diosa por la tradición de Avalon, que es una tradición celta muy fuerte en Europa, ¿no? Y, y claro que he traído para mi trabajo también como astróloga la visión de los mitos y arquetipos femeninos en el mapa natal.
eso de comprender cómo se cura la sanación del femenino, ¿no? Es también la jornada de la heroína, del héroe, ¿no? Es para mí muy importante en este momento de nuestra civilización, porque la era del Acuario es una era de síntesis entre todos los opuestos complementarios. Entonces, que es muy importante discernir, comprender lo que está necesitando sanación para poder primeramente tenemos que perceber lo que es el femenino y lo que es el masculino. Es primeramente dividir para sanar, entender, comprender, integrar y después unir en las bodas alquímicas y seremos otro ser ciertamente cuando esa integración se da, ¿no? Y después, claro que he fundado una escuela del femenino consciente y sagrado, donde trabajamos durante 9 meses a todos los 9 arquetipos fundamentales que también podemos hablar de ellos en el mapa natal o carta astral. Y trabajamos a cada mes en nosotros, en nuestras vidas, su nivel de sanación, de integración, de conciencia. Es muy hermoso este trabajo. Y claro que no estamos a cumplir, ¿no? Es un proceso de individuación, yo diría, con énfasis en la energía, en la polaridad femenina, más claro que todo es una danza, ¿no? Entonces, cuando estamos sanando el femenino, el mundo interior, la concavidad, porque el femenino es la concavidad, ¿no? De la receptividad, la concavidad de la luna, ¿no? Esta concavidad, ¿cómo se dice la garganta en español? Sí, el cuello o... Cuello, Ujú. cuello, garganta es portugués. El cuello, que es una concavidad hasta el corazón, ¿no? El corazón, la taza del Graal, Grial. del puente síntesis, del Grial, el puente síntesis del eje, ¿no? En tierra, cielo, el ascendente y descendente, ¿no? Yo en el otro. Como un puente síntesis de nuestra individuación. El propio útero como una concavidad del corazón femenino de la mujer. Entonces, que son símbolos mucho importantes del femenino y que estudiamos y que procuramos trabajar con esta tríada de movimiento, cuentos de hadas, mitos, la voz, porque podemos hablar más del corazón o hablar más de la mente o hablar más del chakra de las emociones y el chakra sexual y el chakra del deseo y de la creatividad. Entonces, que la voz es muy importante también, claro. Y ese es el trabajo que realizo en la escuela muchísimo, con varios invitados del mundo entero. Y desde ya, Juan Carlos, también te invito para hacer una charla para nuestra escuela. Muchas gracias. Pensaba un poco en cómo tenemos unas configuraciones astrológicas para este momento de la historia tan importantes, como es Urano en Tauro, ¿no? Que está rompiendo unos esquemas, precisamente lo que toca Urano lo despierta, despertando una sustancia taurina que su regente es Venus, tiene que ver mucho con lo femenino, y creo que es un momento de la historia muy importante para el reconocimiento del cuerpo, eh, de, de esa figura que tú acabas de nombrar, que es la luna o lo cóncavo, ¿sí? Que es como una antena receptiva, como una parabólica receptiva, como las orejas también, que son receptivas, eh, que buscan para este momento de la historia darle el puesto que se merece a lo femenino, ¿sí? En la historia, el patriarcado o lo masculino o la fuerza solar ha acaparado incluso muchos dioses primordiales cuando en la antigüedad eran más bien diosas primordiales, la diosa del mar, bueno,
diosas que son las generadoras. En la mujer está combinada tanto la biología de dar a luz, como la inteligencia, la sutilidad, la sagacidad. Y precisamente yo diría que este es un momento donde deberíamos retomar muchas de esas energías femeninas, eh, porque fíjate cómo en los últimos 2000 años a lo femenino se le tachó de sucio o de oscuro o sí, pasamos de energías como Afrodita, que es bella, desnuda, eh, que reconoce su cuerpo, ¿sí? A la Virgen, que es totalmente eh, vestida, oculta, que solo se le ve la cara, ¿sí? Sí, Eh, exactamente. Es muy, eh, muy importante lo que dices, que es importantísimo que vivimos en esta cultura patriarcal hace dos, tres, algunos investigadores dicen 3, 4 mil años. Merlin Stone, ha escrito cuando Dios era mujer, y la grandiosa, ¿no? Fue adorada desde el Neolítico hasta el cierre de sus últimos templos de la diosa alrededor de 500 años después de Cristo. María Gimbutas, Karen Tate, Ryan Eisler, han hablado tanto de los recuerdos del Paleolítico, la presencia ancestral de la Gran Madre. Es que la figura de los dioses antes primordiales, como Tiamat, la gran diosa sumeria, de donde parte toda la creación, esos primeros textos cuneiformes que se encontraron en piedras, hablaban de esa gran diosa primordial que generó el universo, ¿no? El dios era antes femenino, no era masculino, sí. Sí, sí. Ah, mira, Joseph Campbell ha escrito en El poder del mito que los mitos de la grandiosa enseñan la compasión por todos los seres vivos y ahí vienes a apreciar la verdadera santidad de la tierra misma, en la misma, porque es el cuerpo de la diosa y tiene un poco que ver con lo que has dicho en términos de rescatar con Urano y en Tauro esa sacralidad, porque este es 2000, 3000 y mismo 4000 años de patriarcado han criado la insantísima, no santa Trindad, cuerpo por oposición a espíritu, femenino por oposición a masculino, y la sombra por oposición a la luz, ¿no? Entonces, de la era de Tauro, la madre tierra, el cáliz, a la era de Aries, más o menos 4000 años, ¿no? La era del Padre Cielo, la espada, con las tres religiones patriarcales, la diosa madre ha sido gradualmente sustituida por el Dios Padre. Y para mí eso corresponde a la queda del paraíso de Adán y Eva, al final de la identificación de la crianza con la madre en el útero del paraíso y su expulsión hacia afuera, el exilio de la unidad primordial que nos cumple reintegrar y unir, individuando hasta las bodas alquímicas internas, ¿no? Y las diosas gradualmente han sido, como sabes, sustituidas por los dioses, por el sincretismo greco-romano, reprimidas, olvidadas. La Shekinah judaica, el femenino primordial para mí, la gran diosa matriarcal, divididas también en la carta natal entre la luna, la gran madre, y Venus, la amante, como las cartas de tarot de Marsella de la luna y la emperatriz. Y como has hablado de María, la diosa primordial se la cortaran los pechos y las caderas en María. Y la ancestral tríade de la diosa virgen, madre y anciana, ¿no? Que no podría ser más solamente la virgen y la madre, ¿no? La amante y la anciana, como sabemos. Eh, yo he investigado y cruzado esa información mitológica y astrológica para rastrear a las diosas también olvidadas en el mapa astral y también que fui a encontrarlas en los asteroides, claro. Uh, y,
y la era de Acuario que estamos empezando es una era de síntesis, ¿no? Y tenemos que resgatar a todas estas polaridades, Juan, sí. Hay otro punto que también me parece muy importante dentro de esas diosas, y ese, aunque no es un planeta ni un asteroide en el horóscopo, es un punto matemático que es el punto más lejano de la Luna, cuando la Luna por fuerza centrípeta podría salir disparada. Es el punto llamado Lilith, ¿sí? Que también es otra de las figuras primordiales que aparece en la mitología judía, donde Adán y Lilith fueron creados con el mismo barro, con la misma sustancia, y pues ya Adán empezó con su paranoia patriarcal a subordinarla, y ella le dice, lo único que tengo yo es que morirme, yo no tengo que hacerte nada, soy del mismo barro que tú, y sale disparada también. Me parece que esa es también la otra figura de liberación de lo femenino, de salirse de unos parámetros preestablecidos a la fuerza y a la violencia masculina, ¿sí? Y que necesita ese empoderamiento e individuación y reconocimiento del cuerpo, de su potencia, de su sensualidad, de su magnetismo, de su magia, ¿sí? Que son temas que tanto mujeres como hombres los tenemos, porque el hombre necesita desarrollar también su femenino, permitírselo para precisamente poder amar, poder sentir. De lo contrario, se polariza en el hombre de hielo, en el hombre mental, y no tiene ese contacto con lo femenino. Son esas figuras que para mí esta es una luna nueva que precisamente trae esa semilla, ¿sí? Porque es una luna nueva de Libra que busca el equilibrio de las polaridades, ¿sí? Que busca ver el contraste con lo otro, lo que soy versus lo que hay afuera, lo que soy en mi conciencia versus lo que hay en mi inconsciencia, ¿sí? Y esta luna nueva, como es regente, es Venus, de Libra, ¿sí? Y Venus estando en Virgo, está hablando precisamente de hacer un análisis, una síntesis de esos arquetipos, ¿no? Más Urano en Tauro, una revolución, darle un contexto real y concreto y no dejarlo para después, ni procrastinarlo, sino empezar a tener una mayor conciencia de esa parte femenina que está allí en hombres y en mujeres, ¿no? Que los dioses han conspirado para que nosotros estuviéramos hablando de eso ahora, ¿no? En esta luna nueva. Es que es muy, muy adecuado, ¿no? Lilith, que como he hablado de la insantísima trindad, de tríade del cuerpo, verso del espíritu, para mí Lilith es como el arquetipo del diablo en lo femenino, ha sido un poco, ¿no? En esa mitología que hablaste, de que hablaste. La Lilith bíblica y sobre todo la Lilith judía, ¿no? Judaica, judía, ¿cómo se dice? Sí, En castellano, en español. Que la luna negra, ¿no? Que está en la que lo uso, la verdadera está llegando a Tauro también, ¿no? Que él habla de toda esa oscuridad, ¿no? También, ¿no? De ese rechazo, de los dolores, de la represión sexual, de esa dimensión más tenebrosa de la psique también. Tiene un ciclo de 9 meses en los signos, ¿no? Es muy lunar. Es muy importante que la trabajamos, claro, en el mapa como un punto de sanación de esta memoria, de esta ancestralidad, de estas heridas milenares que todos nos traemos, ¿no? Y la Virgen, que uno de los arquetipos que yo trabajo es el arquetipo de la sirena musa, la musa, ¿no? Se dice el musa. Ajá, sí, musa, La que la musa de la despierta la inspiración. creatividad, sí. Y que es el mismo eje del signo Virgen Peces, porque es mitad Virgen humana y mitad Peces, ¿no? Entonces es el eje de la sirena. Yes. Que es muy bonito porque el mismo axis se dice psicopompa.
Sí. de Mercurio Psicopompo, dices Sí, tú. pero la sirena es también una psicopompa Ujú. entre, intermediadora, ¿no? Medial entre el humano y el transpersonal, que es Eh, simbolizado por la agua, ¿no? el mágico y pues el eje Virgo Piscis, ¿no? Lo real, lo concreto, lo práctico versus lo mágico, lo místico, mm. Y lo transpersonal de Pisces también. Entonces es muy, muy interesante porque es un arquetipo de conexión, ¿no? Que trabajamos con este eje también que has hablado. Y la sirena, vamos a ver los mitos de la sirena por su lado luz y lado sombra, ¿no? Porque ella también tiene ese lado sombrío en que los hombres tienen miedo del canto de la sirena porque les va a enloquecer y elevar para las profundidades del océano, porque yo pienso que también allí están los miedos del Eros, los miedos masculinos de la fuerza de Eros también, ¿no? Y del femenino, de se perder en el femenino. Y quizás tiene alguna razón porque a veces tuviéramos una madre muy castradora y que tenemos que tener algún miedo al femenino. Pero Sin duda, yo creo que esa potencia patriarcal castradora de lo femenino nace por el mismo hecho de ser mamíferos y necesitar absolutamente todo cuando nacemos. Ese desvalimiento de necesitar de la madre o si no morimos, ¿no? Entonces, eso queda grabado en la psique, como que lo femenino es tan primordial y tan importante, eh, tan necesario, que necesito subordinarlo, castrarlo, para poder tener el control o el poder, porque como mamíferos que nacemos, no tenemos poder ni control. Entonces, creo que de ahí nace un poco esa paranoia masculina de quitarles el poder a lo femenino para de esa forma sentirse un poco equilibrados los hombres o lo masculino, de toda esa fuerza poderosa de dar a luz y dar la nutrición y el cuidado que sin ello no podría vivir. ¿Sí? y cuando hablamos de madre, tenemos claro a la luna en nuestro mapa. Y tenemos también un asteroide, Ceres de Méter, que está ahora a 28 grados de Acuario, que es muchísimo también el arquetipo de la madre. Entonces, que lo veo, lo acordamos y trabajamos escuchando el mito de Deméter y Perséfono, claro, para aclarar su interpretación en el mapa y su potencial también de prosperidad, de abundancia, de la maternidad consciente, sea de los otros, sea de nosotros mismos. Y claro que ese es un proceso muy psicanalítico, como has dicho, de orar a nuestra madre, ¿no? Y trabajar esa relación, ¿no? Y sobre todo también cuando hay que son naturales las dependencias, las codependencias o ese movimiento de reacción contra la madre. Um, yo pienso que hemos estado en estos últimos, después de las sociedades adoradoras de la diosa, después del neolítico, estamos en un tiempo de salir precisamente del útero de la madre, en ese exilio del alma, buscándonos, ¿no? Encontrando, intentando encontrar la unidad. Y, y la madre ciertamente que tiene que ser resignificada, ¿no? Porque tiene que ser, acima de todo, la cualificación de la madre interior, ¿no? De esa energía femenina que nos acoge y que nos ama y que nos recibe incondicionalmente también. Sí, ser una buena madre para nosotros mismos. Es que en un principio, pues toda la conciencia está enfocada para afuera. Todos los cinco sentidos que tenemos están focalizados hacia afuera. Entonces, recibimos primero una madre biológica
Y esa madre biológica después se mueve hacia la madre familia, la madre social, la madre Estado, la madre trabajo, La madre eh, iglesia, la sí. madre iglesia, ¿sí? Y digamos que no interiorizar a la madre significa querer tener siempre a la madre contenta afuera, querer tener contento a mi jefe, a mi empleador, a mi estado, a las normas. O tener una lucha con la madre afuera es tener también una lucha con todas las figuras de poder afuera. eh, ¿Sí? Pero precisamente uno de los trabajos en ese proceso de individuación es recuperar esa figura que no está afuera, sino está adentro. Eh, al único que le debo dar lealtad no es afuera, sino a mí mismo. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Cómo me acojo? ¿Cómo me recibo? ¿Sí? Que esa es la figura realmente de la madre, de la luna. eh, cómo me nutro, cómo tengo unas rutinas adecuadas, cómo velo por este animal en donde vivo, por esta mascota en donde habito, ¿sí? Cómo la mantengo, cómo estoy atento a sus necesidades, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ese es una tarea muy, muy importante de lo femenino en mujeres y en los hombres, ¿no? Muy importante. Porque la madre es donde venimos también, entonces que es muy importante realizar esa tarea, ¿no? En el mito de Ceres Deméter, que la hija Core Perséfone, que es también, que es un mito maravilloso, ¿no? Que están ahora el asteroide a 20 grados de Piscis, que es para mí el arquetipo de la Virgen en cuanto, mientras Core, y de la psicóloga, de la healer, de la chamana en cuanto Perséfone, diosa del submundo, ¿no? La mujer del Hades, Plutón. Y tenemos aquí, cuando hablamos de ellas, hablamos de la trilogía de la diosa tríplice primordial, Virgen, Core, Madre, Ceres Deméter, y Anciana, que es Hécate, ¿no? Y que es para la mujer un camino muy importante de trabajo hacia también su completud, la denuncia de nuestro complejo de poder, que es internamente el patriarcado interior, porque no adelanta mucho yo creo que estamos revisando el patriarcado afuera cuando no hacemos nada por el patriarcado interno, ¿no? ¿No? En nuestros complejos de poder tenemos que ser con humildad y claro, con trabajo de la conciencia, ¿no? Para podermos ir nos volviendo en ancianas libres. Y la libertad, claro, es interior, ¿no? Es de nuestros complejos internos, ¿no? Entonces es una tríada muy importante que también podemos trabajar. Fíjate cómo ahí tocas un tema bellísimo a nivel de lo femenino y es las fases, la tríada, ¿sí? Las fases de la luna, Sí, nueva, creciente y llena. Creciente y menguante son la misma, ¿no? Entonces sí, son como los ciclos. Hablar también de lo femenino necesitamos hablar de la vida, de los ciclos de la vida y de la muerte, de que todo inicia, tiene un clímax y termina, ¿sí? Eh, y poder, digamos, sincronizarse con los ciclos en donde las cosas no son perpetuas y eternas, no. La luna es, nace, crece, se reproduce, muere, ¿sí? Entonces, fíjate, también Venus tiene fases, a nivel, con telescopio se le ven las fases, así como la luna. Y esto necesita precisamente reconocer internamente de lo femenino interno sus ciclos y sus fases. ¿Para qué? Si reconozco los ciclos, aprendo a descansar y no a renunciar, por ejemplo. ¿Sí? Porque estoy reconociendo que estoy cerrando un ciclo y necesito descanso. No necesito es renunciar a todo, ¿sí? Sino, y de la misma forma,
poder aceptar que nuestras emociones son volátiles y que no son constantes, es aceptar el ritmo del corazón, que el ritmo del corazón sube y baja sístole y diástole, ¿sí? Entonces, aceptar también lo femenino es aceptar que hoy puedo estar de muy buen genio y mañana no tanto. Es aceptar a la buena virgen, a la buena Core, Perséfone, buena hija de mamá, buena madre, buena esposa, pero aceptar también a la otra, a la Perséfone, a la dueña de sí misma, a la empoderada de su creatividad, a su centro y a su soledad. Aceptar la inmensa pasión y el gusto con que atrae la sirena, pero también el inmenso rechazo que a veces necesita para retraerse y estar en su centro, ¿sí? Entonces, tratar de vulnerar esos ritmos queriendo que sea solamente una sola forma de hacer las cosas, es vulnerar lo femenino, ¿sí? ¿No? Maravilloso y que cuando estabas hablando me estaba acordando que los ciclos de la vida, muerte, vida, que siempre están también en todos estos mitos, en todos estos procesos. En un mito muy antiguo de las sirenas que la estaban danzando muy sensuales y sexuales y alegres y en la isla de Capri, en Italia, y que los marineros vengan y que encantados con su canto, y que estaban dispuestos como se dice, a tirar su embarcación para las rojas y a enfrentar la muerte para se unir a ellas, ¿no? Y que simbólicamente es la muerte también cuando hay la unión entre el masculino y femenino, es la muerte del masculino más infantil para se tornar un hombre, ¿no? En la unión con la mujer. Entonces que también cuando Core va descendiendo por el rapto de Hades, ¿no? Al inframundo, que es una muerte como donzela para renacer como mujer y madre, ¿no? Entonces que hay siempre estas iniciaciones que el femenino es como que el guardián de la sabiduría, de la transformación, ¿no? Y que ensina por el poder de la vacuidad, del vacío que también tenemos que hacer en la vida, el respeto total por lo que viene después en la próxima etapa, mismo que no tuviéramos la certeza de que lo que va a ser, porque así es la vida, ¿no? Y eso es también para mí un poder inmenso del femenino, el decir sí como la Virgen ha dicho sí cuando ha sido visitada por el ángel, sí el ángel de la anunciación, sí a la vida, porque es fácil cuando decimos sí a una cosa muy buena, ¿no? Pero cuando es una doença muy grave, un problema muy serio, decir sí, tenemos que ser muchísimo fuertes para ser conscientemente vulnerables. Y para mí esa es la lección mayor, el aprendizaje mayor de la Virgen, que es una en sí misma, entera en sí misma. Sí, eso lo leo como fluir con la vida, Mm. apreciar la espontaneidad de las cosas y apreciar los retos que vienen, ¿sí? Desde lo masculino, desde el yang, hay una energía de resolución, de, de poder y control, ¿sí? Desde lo femenino está más como la apreciación de lo que hay, de lo que existe. No, acá no se trata de darle solución a un tema, se trata de abrazar lo que hay, Y ¿sí? se transformar en el proceso de abrazar lo que hay. Y Es una transformar. transformación muy importante también, porque ¿cómo me voy a transformar con esta noticia tan difícil? ¿Cómo que va a requerir de mí la transformación? Claro que tenemos las dos energías y hay una parte que podemos hacer y controlar, pero hay otra que no, que lo mejor es recibir, ¿no? Y es una clave Aceptar, importante. aceptar y Aceptar. recibir. Desde lo yang es como controlar, procesar y cambiar, evolucionar, pero desde los yin es como recibo y aprecio
y abrazo, contengo, ¿sí? Como tú decías, esa coniunctio, ese matrimonio sagrado de esos dos. No se trata solamente de soltarme a lo que hay y olvidar también mi sustancia yang, Ujú. ejecutora de visión. Y no se trata de solamente tener el control y el poder de las cosas, sino de hacer una danza entre ellos dos. Absolutamente, absolutamente. Es la magia del proceso también. Yo ensino y aprendo continuamente que el femenino son los 4 Ps, ¿no? El P del paradoxo, de abrazar el paradoxo, que es en parte eso mismo que estamos hablando, ¿no? La vida es vida y muerte. Es ter y no ter, es ser y ser lo que yo desconozco de mí misma. Es el P del proceso, producto es masculino, el proceso de el camino en que me transformo en la persona que nací para ser. La semilla que está en nosotros, que trabajamos con él, es también el P del presente, porque en el presente estamos, pero también somos condicionados por el pasado, claro, pero también por lo futuro, porque tenemos en nosotros esa semilla que quiere convertirse en algo, ¿no? Tiene esa información. Entonces, el P del paradoxo, del proceso, del presente y, claro, del placer, ¿no? Que es Sí. muy de lo femenino para mí. Um, y, y tenemos que ese centro del placer, que es según chakra, ¿no? El chakra sexual creativo, de la energía creativa, es en el placer de crear, en lo que nosotras mujeres somos yang, en el segundo chakra, el chakra emocional. Entonces yo pienso que podemos enseñar un poco al hombre a sentir, a estar más receptivo, porque el hombre es receptivo en este segundo chakra. Y también en el chakra del corazón somos yang. Por eso tenemos pechos, ¿no? Somos más expresivas, el corazón que quiere pertenecer, ¿no? Y aquí en este chakra del cuello somos receptivas, ¿no? Porque es la concavidad, es tan bello, es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso, como la naturaleza nos enseña todo, ¿no? Es Además, sí. además, fíjate, el placer con lo femenino es supremamente importante. Es tan importante a nivel biológico que las mujeres tienen un órgano específico solamente para el placer, que es el clítoris. Entonces estamos hablando de que acá no se fusiona como en el hombre, que el placer está relacionado con la eyaculación, sino se trata del placer por el placer mismo, ¿sí? Y eso es lo femenino. Cuando integramos lo femenino, le damos la puerta a disfrutar de los espacios, de la vida, del placer de los sentidos, ¿sí? Absolutamente, en una unicidad, yo diría que bendiciona muchísimo la vida y que nos hace de dentro para afuera sentir y vivir de una forma, claro, muchísimo más placentera, muchísimo más feliz, yo diría, ¿no? Para mí es uno de las magías del femenino que podemos extraer placer también de la creación, claro, que de criar un bebé, de criar proyectos y de recibir ¿cómo se dice? Del sol, ¿cómo se dice? Eh, Cosas muy simples, ¿no? sí, Del sí, lo sencillo. sunset, Mm. muy sencillas, ¿no? Que al final necesitamos de mucho menos, quizá de que lo pensamos aquí, ¿no? En nuestra cultura nos ha dicho también que necesitamos traer mucho, acumular mucho para sermos felices, ¿no? Entonces, el femenino nos dice otras cosas, ¿no? Que es de dentro para afuera, de esta receptividad a la vida. Fíjate también que el femenino habla de los 9 meses de espera, ¿no? De Uh-huh. esperar, que también contactar con lo femenino es también contactar un poco con la paciencia, ¿sí? Con la fe, porque es que mm, prácticamente esperar un bebé, su gestación 9 meses, es tener la fe de que todo va a salir bien, ¿sí? Es la esperanza.
Absolutamente. Y para mí es lo que cuando yo he hablado de la Virgen, cuando la aprendizaje del sí es un poco eso, la aprendizaje de lo sí a lo que va a ser gestado, que no sabemos lo que va a ser, ¿no? Es esa paciencia, ese proceso, presentes para ese proceso. Y uno de los ejercicios que yo hablo a mis alumnas es de conectarse hacia adentro con esa concavidad, con nuestro altar interior y que hacernos una devoción interior a un personaje interno, que es un ejercicio del femenino y que puede ser quizás tu niño interior, tu sacerdotisa, tu sacerdote interno, tu madre interior, una personaje que vas a dedicar, no sé, 1 minuto, 5 minutos, lo que quieres, 10 minutos por día, que es creando un espacio una presencia devocional amorosa. Pero ese es para adentro también, como si fuera el ejercicio de la paciencia, de la presencia, del estar, con todos los sentidos, a lo mejor de tu capacidad. Y después, también para fuera de ti. Ejercitar lo mismo, la misma presencia, 5 minutos. Para mí, la paciencia, por ejemplo, es en el tráfico de los carros, ¿sí? Sí, Porque tengo que en los ser muy paciente. embotellamientos. En los... Sí, porque yo soy acuariana, como sabes, Juan Carlos, y no soy paciente, no soy muy paciente. Entonces, la paciencia hasta afuera también, en lo tránsito, para mí es un ótimo ejercicio de conexión con el interior, esa paciencia, esa entrega, ¿no? Pase lo que pase, yo estoy presente para lo que hay. Entonces, es un ejercicio muy, muy sencillo, ¿no? Pero interesante, unos minutos por día, la presencia interior en devoción, entonces, en amor, en presencia, solamente, hacia una personaje interna y después hacia afuera. Unos hacen eso por meditando, pero es una forma tal vez de meditar. Y de practicar, y también de practicar la presencia para el proceso. Claro que tenemos que tener metas, objetivos, el producto, el resultado final, pero no podemos comprometer el proceso, el camino de la vida. Sí. Y eso que la sociedad patriarcal ha hecho, comprometiendo el ahora, el proceso, en nombre de los finales, ¿no? Claro. Y ahí estás tocando unos puntos interesantes con el tema de la gestación, al gestar una figura interna y darle un tiempo y un espacio. Fíjate cómo precisamente con Acuario y cuando uno tiene a Urano-Luna o Urano-Venus o Urano con cualquier punto de lo femenino en la carta, es esa impaciencia de querer que las cosas sean ya en este instante. Y eso hace que no se le dé tiempo de gestación. Y como no se le da tiempo de gestación, pues no podemos saber qué es lo que viene allí. Podemos saber que plantamos una semilla, pero no tenemos ni idea de esa semilla con todos los factores que la rodean, de qué va esa semilla. Entonces queremos ya, nos conocemos y ya queremos casarnos y ya queremos hacer cosas, ¿sí? Cuando necesitamos dejar gestar un poco esa semilla, ¿sí? O entramos a un trabajo y a la semana ya estamos diciendo, esto no es lo que quería, lo termino botando a lo Urano, quemando la creación, ¿sí? Cuando si le doy un poco de espera y tiempo, puedo ver de qué viene, de qué va esta creación. Sí, nacemos de una gestación de 9 meses y de la misma manera deberíamos ver que cualquier proyecto que generemos hasta que no pasen 9 meses, no sabemos de qué viene. Es como darle un poco a esa espera. Y completamente, pero si nos huimos para la cabeza, es muchísimo más fácil quedarnos prisioneros, poseídos por esa prisa, ¿no? Que no es natural, porque en la naturaleza tenemos que tener 9 meses de gestación, las plantas, los árboles, hay un tiempo. Es muy importante esa clave hoy en día, ¿no?
Porque las personas que están, cuando estamos poseídos por esa prisa, que no hay paciencia para el proceso, para el femenino, pagamos un precio muy elevado, muy alto, ¿no? Porque ¿cómo vamos a llenar el vacío de corriente de eso? Con adiciones, con compulsiones, con más hacer, Más ansiedad, con más muchísima ansiedad. angustia de que las Sí, cosas, ¿sí? sí, Porque sí. cuando las cosas se están haciendo así de apresuradas, eso genera una carga, eh, pues, antihumana, antibiológica, ¿sí? Completamente. Y en este cambio civilizacional que estamos viviendo, tenemos que cambiar también esa actitud y rever, abrazar las polaridades que Acuario nos pide en cuanto signo de síntesis también entre lo masculino, lo femenino, la cabeza, el corazón, ¿no? Las ciencias varias, esotéricas, todas. Es un tiempo de conuntio como alquímico. Y ahora para el resgate con Urano en Tauro del femenino, de la conexión, de la forma como nuestra primera materia, tierra, es el cuerpo, ¿no? Que es femenino. Entonces, que cambiar, como has dicho, como estamos hablando, cambiar nuestra abordaje, nuestra conexión, nuestra relación con Pues relación. fíjate que la cuarentena vino precisamente a hacer todo eso, ¿no? Todo el virus termina generando esos procesos de paciencia y de aceptación, ¿sí? No puedo... Sí, ¿Mm? sí, absolutamente. Y con muchísima humildad tenemos que mirar a, a lo que cómo la hemos vivido. Hay muchísima gente que está peor, muy malo, porque estaba desconectada antes, ¿no? No se ha desconectado de sí, de su interior, de sus sensaciones, de sus emociones, de su potencial para se relacionar, no solamente para hacer y producir. Estaba ya desconectado, no ha sido la cuarentena que ha creado eso, ha simplemente revelado lo que la estaba en ese... Es que, fíjate, esto es como cuando uno analiza una enfermedad desde la biodescodificación, ¿sí? Mm, Los síntomas están mostrando es un fallo en el sistema. Los ujú, síntomas son solo expresiones. En este caso, el síntoma fue un virus que es como una gripa, que es ujú, como algo que está mostrando que está saturado el sistema, que el sistema está fracturado. Y el virus lo único que hace es desencadenar y poner en evidencia ese ritmo frenético, ujú. eh, patriarcal además, ¿sí? De producción y de estabilidad constante, olvidando los ciclos de la naturaleza, olvidando las fases. ¿Sí? Y yo creo que pues este año, este 2020, ha sido una excelente oportunidad para hacer un contacto precisamente con ese femenino, con no puedo salir. Hoy no puedo, por ejemplo, acá en Colombia se generaron unos días donde sí podías comprar y otros donde no podías comprar cosas. Hoy no puedo. Sí, es un poco como la aceptación de que hay un ritmo, ¿sí? Y de que no todo es cuando quiero y cuando puedo, ¿no? Eso también nos muestra esa humildad del ser humano, humildad de ser un ser biológico, de que no solamente somos mente y solamente somos espíritu, que todo lo podemos y todo es alcanzable, ¿no? La enfermedad nos muestra esa vulnerabilidad a nivel personal o a nivel social, de encuéntrate, un momento, pausa. Y la vulnerabilidad para mí es un tremendo don poder porque como mirando a los niños y su inmensa vulnerabilidad, me acuerdo de mi padre, que eres un antiguo militar muy duro, pero cuando él mira a su nieta pequeña, la niña, su corazón se abre completamente y la vulnerabilidad de la niña pequeña, su nieta,
es muchísimo más poderosa allá, ¿no? Entonces, porque invoca y convoca todos sus recursos masculinos de protección, ¿sí? Y entonces que también puede ser una resignificación del sentido patriarcal de la palabra vulnerabilidad, y también la esperanza de que por todo este proceso podremos confiar más en la clareza, en la claridad que puede venir, porque damos ese espacio, porque nos quedamos en la concavidad de la cuarentena, ¿no? Que quedamos la aceptamos, entonces podemos ir confiando que una nueva intuición, algo va a ser gestado de nuevo. Y yo tengo esperanza en eso, Juan Carlos. Sin duda, yo también. Y nosotros acá arrancamos cuarentena como en marzo, finales de marzo, entonces ya quedamos a luz ahora en noviembre. Nosotros también aquí en Portugal. Vera, como siempre, deliciosa la interacción. Muchas gracias por aceptar Muchas la gracias invitación. también. Ha sido un gran placer que las diosas y los dioses nos inspiren y transformen. Muy bien, pues muchas gracias, Vera, y pues estamos en contacto para ver qué más actividades vamos haciendo. Te mando un gran Perfecto. abrazo acá desde Un Bogotá. abrazo. Gracias.